¿Qué pasa, familia? No suelo hacer vídeos los viernes porque sé que estáis de bares y alguno ya está medio borracho, pero os quiero poner a hacer los deberes, ¿vale? En este vídeo vamos a hablar de mineras de tierras raras, porque alguno lo habréis escuchado, el gobierno americano ha estado comprando muchas empresas últimamente, no es ningún secreto, y personalmente creo que se están dando buenas oportunidades ahí, ¿vale? Así que vamos a analizarlas en este vídeo. Antes vamos a echarle un ojo muy rápido a los mercados que, como bien sabéis, estamos en modo cohete. No nos han dado ninguna tregua los índices, yo esperaba algún retesteo, poco retesteo y ahora mismo estamos rompiendo haciendo máximo histórico. Nos estamos adentrando en niveles Fibonacci interesantes donde algún tipo de reacción será normal, de manera que vamos a tener que traer aquí al amigo Llorens, que hace tiempo que no hablamos con él, para que nos explique bien estos niveles. Aquí públicamente lo estoy poniendo en el compromiso para que no me diga que no y lo analizaremos más en detalle en los próximos días. Obviamente, cuando los mercados hacen máximos, pues empieza a salir todo tipo de historietas, ¿no? Ahora empiezan a contarte, pues una vez más, que si esto es como la burbuja 2008 o la del 2000, siempre, siempre hay razones por las que argumentar que esto puede caer o puede subir, ¿no? Sí que os quiero mostrar este gráfico que creo que es bastante, aclarador, ¿no? Daros cuenta como los mercados alcistas de media duran 5 o más años, mientras que los mercados bajistas duran de media menos de 3, ¿vale? Históricamente. Entonces, siempre mantener la visión a largo plazo, especialmente cuando estáis invirtiendo y la cabeza fría, porque el ruido siempre viene, especialmente cuando el mercado hace máximos, nos empiezan a contar todo tipo de teorías. Y algunas tienen sentido, ¿eh? No digo que no. Yo soy el primero que estoy esperando algún tipo de retesteo. Y obviamente ahora todo el mundo vuelve a hablar de la inteligencia artificial, que si los hyperscalers, que si las empresas estas como Microsoft, Google, Meta, Amazon, que ya han presentado resultados esta semana, están gastando más pasta que nunca y se proyecta que van a seguir gastando más pasta, ¿vale? Y lo que hemos visto en las últimas presentaciones no es que estén vendiendo menos, si acaso todo lo contrario, están vendiendo más y cada vez tienen mejores resultados, entonces siguen reinvirtiendo para potencialmente crecer en esta carrera tecnológica por el tema de la inteligencia artificial. Y ahí es donde creo que podemos ver oportunidades, no necesariamente en estos números, en estos nombres que ya están muy disparados, obviamente, y hay que estar posicionados en ellos, pero en todas esas empresas que se van a beneficiar de estas inversiones por parte de los grandes como las 7 magníficas, empresas que van a tener que suministrar los cables, la tecnología, la energía para todos estos centros de datos en los que están invirtiendo, ¿vale? De eso ya hice un vídeo sobre empresas de energía que suministran a estos data centers y os recomiendo que le echéis un ojo, está en el canal, ¿vale? Creo que estamos comenzando una nueva ola bastante interesante y, en fin, como digo, ahora vamos a escuchar de nuevo todo el ruido este de estamos haciendo máximo, esto se parece otra vez a 2008, a 2000, tal. No digo que no, ¿vale? Pero tenemos que seguir los gráficos, no querer ver lo que queremos ver, porque ahí es donde solemos salir decepcionados. Y como bien sabéis, estamos en un año de elecciones de medio ciclo. Los años de elecciones de medio ciclo suelen ser un poco más atípicos y efectivamente, si vamos a ver la estacionalidad, pues sí que hemos visto debilidades en torno a verano y luego correcciones muy fuertes, especialmente de cara a final de año después de esas elecciones. De manera que si tuviésemos algún tipo de corrección a continuación, seguramente sea una buena oportunidad de compra. Vamos a estar muy atentos porque históricamente mayo sí que es un mes un poquito volátil, especialmente en estos años medio ciclo, y ahí es donde estamos empezando. Estamos ya en mayo, señores, nos hemos cepillado 4 meses del año. ¿Qué hemos hecho con nuestras vidas? 4 meses que ya no podemos recuperar. Estamos más cerca o más lejos de esos objetivos que nos habíamos marcado para este año. ¿Mm? No es el momento de tirar la toalla, es el momento de ponerse las pilas. Vale. Bueno, vamos al lío porque es bastante interesante. Y hay muchas empresas en las que han estado invirtiendo el gobierno americano. Son empresas donde creo que hay oportunidades. Porque a diferencia de todas estas tecnológicas que hemos estado viendo que están haciendo máximos, ¿no? Como Amazon, Google, etcétera,
Hay algunas que todavía no están haciendo máximos o están en zonas de acumulación anterior, como es el caso de Tesla, potencial breakout. Muchas de las fintech que os comentaba por Telegram que me interesan, como SoFi, como Robinhood, donde estoy muy atento y sigo poniendo alertas, creo que siguen en zonas de acumulación bastante interesantes y son empresas que se pueden beneficiar bastante de un entorno de crecimiento económico, de tipo de interés bajo, etcétera, como sabemos que vamos o nos dirigimos. Obviamente se puede complicar la guerra, no pueden lanzar misiles, no lo sé, ¿vale? Pero sabemos que ese es el camino al que vamos, eso es lo que el presidente de Estados Unidos está trabajando, nos viene el nuevo presidente de la Fed, con ese objetivo un poco en mente, ¿vale? Entonces hay muchos sectores que todavía podrían dar oportunidades. Ahora, si nos vamos a ver dónde ha estado entrando el gobierno americano, ya sé que hay muchos metaleros y muchos de vosotros gustan las mineras, pues daros cuenta, estas son algunas de las empresas, ¿no? Como MP Materials, que daros cuenta siguen un rango y está por encima de esa media de 200. Potencialmente se va a beneficiar bastante de todo este boom tecnológico que vamos. También empresas de tierras raras como la americana USA Rare Earth, que potencialmente está teniendo un breakout. Entonces creo que tenemos que estar bastante atentos a estas empresas porque tampoco hay que ser muy listos, ¿no? Si el gobierno americano está invirtiendo activamente o tomando posiciones estratégicas en estas empresas, como hicieron con Intel, ¿vale? Es porque saben que hay gran dependencia, saben que son imprescindibles para este futuro al que nos dirigimos de inteligencia artificial y esta guerra por el control de la IA, de la inteligencia artificial, y obviamente por eso lo están haciendo. ¿Vale? Critical Metals es otra donde el gobierno americano ha estado tomando posiciones. Tendría una técnicamente, este breakout me parece un poco más interesante. Y luego ellos también se han estado posicionando en Lithium Americas, que obviamente ya sabéis que se beneficia de todo el tema este de baterías, y Trilogy Metals, otra minera también de tierras raras, ¿vale? Entonces, sí que creo que si nos movemos a ese entorno inflacionario, tenemos ese superciclo de commodities que mucha gente habla, pues obviamente el cobre lo va a hacer bien, es una de las posiciones que tengo. Por todo este tema de inteligencia artificial, necesitamos millones o cientos de millones de kilómetros de cables de cobre para todos estos centros de datos. Ya hemos hablado en vídeos anteriores también de energía nuclear, etcétera. Y obviamente el oro, la plata, el petróleo lo pueden hacer bastante bien, ¿vale? Pero ¿dónde se está posicionando el mercado, el gobierno americano? Pues en empresas de tierra rara, ¿vale? Entonces, igual Trump nos está diciendo dónde hay que invertir una vez más, ¿vale? Ya te digo, no estaría de más tener algún tipo de posición. Cuando vamos a ver el oro, ya lo comentaba por Twitter y por Telegram, daos cuenta que hemos tenido un 9 T sequential que suele ser una alerta de potencial giro y efectivamente podríamos estar comenzando un reversal aquí, que además es un mínimo más alto, lo cual es bastante bueno. Y la plata mucho más fuerte, porque ayer estaba formándose el C9, pero el giro ha sido bastante más fuerte y ha comenzado una nueva secuencia. Así que vamos a estar muy atentos porque creo que los metales lo pueden hacer bastante bien. Y volviendo a lo que estábamos comentando, pues efectivamente no podemos descartar este tipo de empresas. Personalmente quiero empezar a abrir algún tipo de posición. Estoy viendo a ver si hay un poquito más de pullback, a lo mejor la semana que viene o lo que sea. Pero MP Materials me interesa, la tierra rara americana también, aunque me gustaría algún tipo de pullback. Y obviamente Critical Metals. También me gusta bastante a nivel gráfico cómo está respetando esa media de 200 Trilogy Metals. ¿Vale? Y estas son empresas que ya tienen cierta valoración premium porque obviamente pues la gente no es tonta y saben que se metieron el gobierno americano. ¿Vale? Eso no quita que no puedan seguir subiendo. Especialmente con lo que estamos viendo después de esta presentación de resultados en las que, como os decía, estas empresas cada vez siguen gastando más y están invirtiendo a saco con el tema de la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, esto tiene bastante... Y luego daros cuenta, Estados Unidos se está beneficiando muchísimo de las exportaciones nuevas que han surgido de petróleo con el tema de la guerra, porque ellos venden más caro y están vendiendo más, con lo cual tener el estrecho cerrado parece que les interesa, ¿vale? No parece que ellos tengan muchas ganas de cerrarlo. Pero bueno, tenemos que estar atentos porque, como os decía, es posible que mayo, junio, julio, por ciclos y por estacionalidad, suele haber cierta volatilidad y debilidad y ahí podríamos tener algún tipo de oportunidad de compra en verano, ¿vale?
Luego, si vas a ver el portfolio de Nancy Pelosi, pues ella también se está posicionando en empresas energéticas, empresas de utilities como VST, donde está posicionada bastante fuerte y es una empresa que se va a beneficiar mucho de todo este tema también potencialmente como proveedor de energía a la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, como digo, tampoco tenemos que ser muy inteligentes ni muy rebuscados. Sigamos el flujo del dinero, hagamos los deberes, veamos oportunidades. Si hay gente que tiene más poder, más información, más pasta que nosotros, moviendo fichas, pues igual tenemos que prestar atención a lo que hacen, ¿vale? Por eso quería hacer este vídeo, comentar abajo, decidme qué opináis sobre las mineras de tierras raras y otras mineras que os gusten y os leo. Os intento responder a casi todo, respondo al 95%. Luego yo creo que ni leéis los comentarios, las respuestas que os pongo en los comentarios, ¿vale? Hacedmelo saber, que a veces siento que os estoy respondiendo ahí y luego no lo ve ni Perry. Porque con la euforia del vídeo todo el mundo contesta y responde, pero luego las respuestas, me preguntáis cosas y luego yo creo que ni lo vais a ver, ¿no? Decídmelo abajo. Hasta luego. Feliz fin.